Buenos días familia, o buenas tardes, o buenas noches. Lo importante es que estéis aquí y estéis presentes. Bloquear todo lo que tenéis ahora mismo en vuestro alrededor, porque hoy empezamos el primer capítulo de tu versión más elevada. Empezamos este podcast con la idea de enseñarte cuál es el camino, porque en la vida todas las opciones posibles existen, lo único que tienes que ser valiente y elegir las que más te acerquen a tu versión más elevada. Entonces, por si no ha quedado claro, estoy empezando un podcast ahora mismo en directo y se llama Tu versión más elevada. En el capítulo de hoy te voy a hablar sobre las 7 trampas que tiene el diablo para mantenerte distraído y para que no consigas absolutamente nada. Es importante que te quedes hasta el final, que escuches absolutamente todo, porque normalmente sueles estar atrapado en 1 o en 2 o incluso en 3 trampas del diablo. Así que presta atención y descubre cómo salir de esas trampas. La trampa número 1 que tiene el diablo para ti son las mujeres, o en este caso el género opuesto. Mira, tú estás programado para aparearte. Eso quiere decir que aunque tú no quieras, vas a sentir de forma instintiva la necesidad de relacionarte con tu género opuesto, sería lo normal. Voy a hablar siempre de la normalidad, luego las excepciones es muy amplio y no quiero tocar esos temas, pero a lo que quiero decir, tú siempre te vas a sentir distraído o sobre todo, mejor dicho, atraído por el género opuesto y siempre vas a tener ese instinto de aparearte. Entonces, el problema de esto es que tú te lo lleves a un terreno demasiado personal. El hecho de que tú tengas la necesidad de aparearte no quiere decir que te tengas que estar constantemente persiguiendo a las mujeres, que seas una persona que está detrás de las mujeres. Porque tienes que entender que en la vida hay otras cosas importantes también, como es el nivel energético o sobre todo lo que transmites a las demás personas. Porque tú, siendo una persona necesitada, las mujeres lo ven. Tú, cuando más persigues a las mujeres, menos atraídas se van a sentir por ti. Entonces, William, ¿cómo soluciono ese instinto? Muy sencillo. Si tú quieres tener mujeres o conseguir una mujer de valor que esté contigo en tu camino de vida, lo más importante es que te tienes que convertir en un hombre de valor. ¿Cómo te conviertes en un hombre de valor? En primer lugar, aprendiendo a generar ingresos. Mínimo tendrías que ganar 5.000 euros al mes y ya tener un sustento para convertirte en un hombre de valor. Luego, tener un buen físico. Luego, ser una persona sana. Hay muchos elementos que ya puedes empezar a buscar por tu propia cuenta y tomar decisiones que te acerquen a ese tipo de persona de valor. Obviamente, hay más, pero en gran consecuencia o a grandes rasgos, conviértete en una persona con dinero, con un buen físico y con muchos ojos ante ti. Una persona que está mirada por otros hombres o otras mujeres siempre va a tener más oportunidad de elegir con qué tipo de persona quiere estar, incluso si vas a tener muchas más opciones. Entonces, recuerda, primero conviértete en un hombre de valor y luego lo demás todo vendrá. La trampa número 2 es el no por. Y probablemente me estés preguntando por qué no lo he puesto con la trampa número 1. Y ahora te lo voy a explicar. En primer lugar, quiero que entiendas que tú como persona puedes estar viendo no por y, en consecuencia, haciéndote una paja, pero además puedes estar con cero contacto real con una mujer. Es decir, tú estás en un ordenador recibiendo estímulos, superestímulos, que no son prácticamente ni real, y tú estás reaccionando en base a esos superestímulos. Entonces, hay cero contacto con mujer. Esto es un vicio, esto es una adicción, el no por. ¿Cómo lo puedes eliminar? Lo primero quiero que entiendas que tienes que aceptarlo, no pasa nada, acepta que estás buscando la gratificación instantánea porque a lo mejor sientes estrés en tu día, porque a lo mejor te sientes un fracasado, porque a lo mejor sientes que eres gordito, eres un nerd, te sientes feo, te sientes con falta de confianza, da igual, te sientes de muchas formas mal y recurres a esto. Bien, lo más importante es aceptar la situación y luego entender que si tú quieres finalmente poder conquistar a una mujer o ya tener relaciones con una mujer, el hecho o el acto de estar haciéndote pajas delante de un ordenador no es una acción que te vaya a acercar a las mujeres. De hecho, te aleja.
Por lo tanto, cada vez que tengas ese estímulo, cámbialo por otra cosa. Al final somos seres muy repetitivos y lo que tenemos son simplemente hábitos. Cuando tú tengas la necesidad o te vengan estímulos de querer hacer eso, cámbialos por ejemplo, por otro tipo de superestímulo. Por ejemplo, siempre que sea lo más sano posible, vete a correr realmente, es decir, a correr real. Vete a hacer ejercicio. Quema la energía esa que tienes de otra forma. Y sé que al principio te va a costar muchísimo porque cualquier hábito o mal hábito que te quieras quitar es, en consecuencia, al principio lo más difícil, como todo. Entonces, ten paciencia, simplemente ves cambiando. Como cuando se te active el hábito, cámbialo y haz otra acción que también te consuma energéticamente, pero que sepas que es algo que haces para acercarte a una persona de más valor. De hecho, imagínate, cada vez que se me venga la idea, el hecho de querer hacerme una paja, pues es como que me obligo a hablar con una chica cuando vaya a salir a la calle. O sea, tú tienes que cambiar de ti mismo, tienes que moldearte porque la vida se crea. Tú eres el creador de tu vida y nadie va a crear tu vida por ti y tú eres 100% el protagonista de tu vida. Entonces, elige constantemente qué es lo que quieres y conviértete en una persona que tenga abundancia en todos los sentidos. Entonces, ves eliminando malos hábitos y no caigas en estas trampas. La trampa número 3 es el alcohol. Yo he conocido a lo largo de mi vida a personas que beben mucho alcohol y te puedo decir que muchas de ellas tienen algo en común y es que suelen ser celosas. Dime, ¿qué relación tiene? Yo te lo digo. Cuando una persona bebe alcohol, lo que ocurre es que de alguna forma sus pensamientos se envenenan. O sea, potencias esos pensamientos negativos y le das como mucha energía o les das más fuerza para que eso se agrande. Entonces, una persona que bebe alcohol realmente quiere escapar de una situación. Es posible que sea la del trabajo, es posible que sea la de su pareja, es posible que sea de algún suceso en su vida, se está escapando. Entonces, siempre partimos de que tenemos que aceptar que el alcohol es simplemente algo que te duerme, es algo que te elimina tu realidad, pero no es real, es como un parche. Tenemos que realmente sufrir, tenemos que pensar, tenemos que aceptar y darnos cuenta de que en nuestra vida somos 100% los protagonistas y puedes cambiarla. Simplemente deja esos malos hábitos, deja de juntarte con gente que te invita a ir a beber alcohol, deja de juntarte con gente que para sentirse más hombre tienen que beber, deja de juntarte con este tipo de gente tóxica que al fin y al cabo no tienen mucha ambición en la vida. Y empieza a, primero, a aislarte y luego acercarte a personas que tengan los mismos objetivos que tú. Y ya está, empieza a cambiar, porque un hombre de valor no es alcohólico. La trampa número 4 del diablo es el tabaco o el hecho de fumar. Mira, yo tenía en la universidad un profesor que cuando faltaban 5 minutos para acabar la clase, agarraba su bolsillo, sacaba un cigarro y se ponía así. Es decir, para los que no me estáis viendo, cogía el cigarro, se lo ponía en los dedos y lo iba turnando y se lo ponía en la boca. Como el proceso de... como si fuera a fumar, por decirlo de alguna forma. Pero como no podía fumar porque estaba dentro de clase, entonces él simulaba como que fumaba para poder aguantarse esa ansiedad que tenía por dentro. Vamos a ver, ¿cómo es posible que un profesor de primeras con este tipo de hábitos esté dando clases en la universidad? ¿Qué clase de ejemplo le está dando a los niños, o en este caso a los jóvenes? Muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque me dice más sus acciones que lo que vaya a decir él con su conocimiento. A mí se me invalida una persona así porque no tiene ni autocontrol. Entonces, el tabaco, quiero que entiendas que la mayoría de la gente que fuma tabaco es porque se siente agobiado. Y como se siente agobiado, se quiere tener como una especie de sensación placentera. Es como es un espejismo de que se te va el agobio, pero el agobio sigue ahí porque el problema sigue ahí. Simplemente que tú te metes una sustancia en tu cuerpo
y te relajas un poco y a la hora, a las 2 o al otro día vuelves a estar agobiado. Entonces, el tabaco es otra trampa del diablo que tienes que ir eliminando, porque al fin y al cabo simplemente te destruye poco a poco y ni siquiera te das cuenta. La trampa número 5 es la comida rápida. A día de hoy estamos en una industria en la que la comida prácticamente es un negocio. Nos vamos a ir al supermercado y lo primero que nos ponen son comida rápida antes de llegar al arroz o a los huevos o a los productos básicos. Te vas a un supermercado 24 horas, por ejemplo, y solo vas a ver patatas, bollicaos, chocolates, etc. No ponen nada de valor, así bueno. Entonces, quiero que penséis que esto es un negocio y la industria ha evolucionado tanto hasta el punto de moldear hasta los sabores para poder manipular tu propio paladar. Entonces, cuando tú muerdes una patata, sientes una explosión de sabor, incluso de la textura. Hay muchos elementos que los que crean esto están controlando para que tú sientas este tipo de adicción. Así que quiero que entiendas que, como todo, también se basa en el autocontrol. Y no es lo mismo una persona con sobrepeso a una persona físicamente sana. Por inercia nos sentimos más atractivos y por lo tanto sentimos que las personas que están más sanas son más buenas propuestas para tener una vida con esas personas o para tener relaciones. Si tú te unes con una persona que tiene sobrepeso, ya te está diciendo que esa persona no tiene ni autocontrol, no es ni capaz de controlar lo que se mete en la boca. Entonces, ¿tú crees que se va a poder controlar en otras situaciones como tu amigo? O sea, tú vas a interactuar con él y cualquier cosa que ocurra, ¿tú crees que va a tener autocontrol? No. Entonces, tu cuerpo es tu carta de presentación y tienes que cuidarlo. Simplemente el hecho de comer bien es, primero que todo, aumentar tus conocimientos sobre qué es sano y qué es no. Y lo segundo es crear hábitos para que se te sea fácil comer bien, ¿vale? Y sobre todo, elimina las distracciones o elimina las tentaciones en tu casa. No tiene sentido que tengas comida rápida por tu casa porque vas a caer. Elimina la tentación y se elimina automáticamente. La trampa número 6 son las drogas. Voy a nombrar drogas en términos general, lo que te metes por la nariz, por la lengua, no sé, todas las posibles que haya. Esto es muy parecido a lo que es el tabaco, el alcohol, etc. Pero quiero que entiendas que todo esto nació para, de alguna forma, como negocios, es negocios. Simplemente una persona que piensa cuál es la debilidad del ser humano, ¿vale? El ser humano quiere estar constantemente distraído, quiere estar evadido de su realidad porque está trabajando de lunes a sábado de 8 a 6 y está cansado de su vida. Entonces le ofrezco una droga el domingo, él me paga, yo gano dinero y así tengo un cliente recurrente. Tenéis que pensar que el tema de las drogas es otra forma de ocultar el problema que tienes en tu vida. Si una persona tiene que recurrir a eso para divertirse, es que hay algo por dentro que no termina de aceptar. ¿Y para qué tienes que recurrir a este tipo de cosas? De hecho, cuando una persona ya tiende a fumar o a meterse una droga o a beber alcohol, yo te recomendaría que desconfiaras de esa persona porque no es una persona realmente de confianza. La trampa número 7 son las redes sociales. Esto es nuevo, esto no sé cuánto lleva, creo que como unos 5 años aproximadamente. Quiero que entiendas que las redes sociales surgieron, como ya lo dice, son redes sociales. Entonces lo que quiere de alguna forma es quitarte el sesgo de relacionarte. Pero más allá de la realidad, lo único que estás haciendo es estar delante de un móvil o un ordenador horas y horas sin conectar con nadie. Entonces tienes que aprender a tener autocontrol y saber que cuando estás en las redes sociales estás perdiendo la vida. Porque si te paras a pensar de aquí a 15 años, ¿qué valor te va a aportar ver lo que has visto en redes sociales? Nada, absolutamente nada. Entonces ten en mente siempre asociado que cuando estás en redes sociales, únicamente si estás como consumidor, estás perdiendo el tiempo. Es ocio. Yo no te digo que no tengas ocio, pero regúlalo. Ten 1 hora de ocio al día, no más, porque ya es casi un vicio. Y al final te hace muy impaciente. Y cuando eres impaciente, al final todo acaba siendo peor y peor. Así que tenlo en cuenta. Familia, hemos terminado el primer episodio del podcast Tu versión más elevada. Hemos hablado sobre las 7 trampas que tiene el diablo para mantenerte distraído.
Y ahora que ya las conoces, ya eres consciente y simplemente aléjate de ellas. Si te ha encantado este capítulo, déjamelo saber, dale like, suscríbete y nos vemos muy pronto.